Bueno, ninos, yo estoy contento. Menos mal. Hoy, Hoy, un missatge que ha estado en los millors garitos, un missatge que ha rodado per tot arreu, que porta una energía positiva animal, así es que pido un fortísimo aplauso para Paco Pil. ¿dónde va? Espera, que te guardo El guión. el guión. Sí. Hasta... Sí, no, pareix que va més preparat que tu, eh? Tienes, claro, tienes una pero- sorpresa, Esti, pero para impuestos. No, esto es el guión. Además, mira, a letra pequeña, Sí, sí. 12 páginas. Gibo. ¿Empiezo ya? Bueno, va, lo dejamos aquí. Esto para impuestos. Vale. Esto es lo que me has comentado en el camerino. Sí. Que tenían sorpresetas. Tenían cosetas. Y bueno, don Francisco Javier Fernando Rodríguez Valero. De Borbón y Borbón. O Paco. Paco. Paco, más fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento, ¿Sí? porque es la primera vez que vengo ahora con TV y yo pues aquí paso la mitad de mi tiempo laboral en Aragón. Porque hago muchos bolos aquí y la verdad es que me puse muy contento. Ya era hora de que pudiera entrar en la vida de los aragoneses de una forma que no fuera solo en la cabina. Y ya estoy També t'he súper- dit que això s'emitís com a les 11 de la nit. O sea, Hostia, que... coño, haberme dicho. Esto no va a tener una mierda de audiencia. Sí. No, però dic perquè sigui el teu ambiente, saps? O sea, ja estem a... ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo echar el sillón un poco para atrás? Es que tengo que girarme mucho. Sí, son, por supuesto. Son estrategias de poder que utilizan, como ponerte a ti más abajo o ponerte más atrás para que tengas que estar así. Es todo. No le hagas ni puto caso a esto. Paco, aquí. Sí, más atrás s'anava a sentar al camerino una altra vegada. Estrategias de poder. Espera, que me puyo yo la silla. ¡Hola! No jodas, no me jodas. Buah, tío. Yo vengo que vienes con ánimo fiestero. Sí. En plan, del 0 al 10, como de fiestero bien soy. Sí. Bueno, yo es que la fiesta la tengo, me caí de pequeño en la marmita. Pero no va de cachondeo, que es verdad, que yo las primeras creo que es en serio, que no os riáis. Que esto no es el club de la comedia, coño, que es una entrevista seria. Exacto. Ya vale. Yo, las primeras fotos que tengo son yo con 3 años, con un cigarro en la boca, un sombrero de mexicano, encima de la mesa de una barra de un centro español en Alemania. ¿Qué? Sí. Mis padres eran emigrantes en Alemania, y yo me crié con ellos ahí, nací allí y me crié allí, y entonces cuando mis padres querían salir, pues no había dinero para nanas, éramos currantes. Pero para mis cigarros. padres limpiaban. Entonces me llevaban por ahí de cachondeo. Hostia. Y ellos, a su vez, acompañaban a un grupo de gays que no tenían ni puta idea de flamenco, pero como estaban en Alemania y no querían trabajar recogiendo flores ni limpiando... ¿Qué es lo que se va en Alemania? A lo que se iba a Alemania. Se compraron unos trajes de gitanes de flamenco. Iban por ahí haciendo espectáculos flamencos. Però saps parlar alemán? Ein bisschen. Ich habe in Deutschland geboren. No cal. No. Bueno, 1, 2, Polizei, 3, 4... ¿Qué Aragón es más raro, Andrés? sí, ¿verdad? De la variante central. Dice Sí, que de la Val, de hecho. Ya, 2 pastors y Paco Pil. Y tú que has visto la fiesta de fa mucho tiempo hasta el día de hoy, que es una eminencia, tío, ¿cómo veis la fiesta a día de hoy? Es que es muy diversa. Tendemos a generalizar Sí. y a volcar ahí nuestras frustraciones. Pues si no te gusta el reggaetón, dices, es que todo es una mierda, porque soy el reggaetón. Si no te gusta el house, es que esto es una mierda, porque todo es house. Ya. Ahí volcamos. Yo creo que sigue habiendo fiesta diversa y creo que al final la gente hace lo que quiere. Y sobre todo en los pueblos y en zonas como Aragón, Hombre. sois muy libres. El lejano oeste. Fiesteramente sois muy libres. Tenéis una cosa muy buena que os ayuda mucho en la fiesta, que son las peñas. Buah. O sea, las Flipas. peñas no sabéis, me dan ganas hasta de llorar, te lo juro, porque la emoción que es saber que las generaciones están volcando todo lo que saben de la fiesta, de la música, de las sensaciones, de lo bonito que era todo antes, lo están volcando en los jóvenes y los jóvenes lo están captando y lo están disfrutando tanto como lo disfrutaron los padres a través de las peñas, de las fiestas populares, que te lo juro que después cuando voy a una gran ciudad y veo a esa gente tan moderna, pero que no saben
Coño, no sabe ni quién es Tino Casal. Me Ni cago por- en tu puta madre. ¿Cómo no puedes saber quién es Tino Casal? Que en Madrid... Perdón. No, pasa nada. Que en Madrid no acaban las fiestas con el Flying Free. Pero las sacaban. Pero mal, sin el Flying Free yo no sé cuándo me tengo que ir a casa. Bueno, por eso las sacaban, porque no ponen el Flying Free, Claro. las sacaban directamente. No, aquí ya te digo, yo creo que la fiesta cada uno elige muy bien lo que quiere hacer. Además, tenemos un país súper rico en culturas, en fiestas diferentes, tenemos 1000 opciones. Y si te refieres a la fiesta electrónica y todo esto, pues bueno, pues es como todo. Las músicas van y vienen, todos son ciclos, ahora se vuelve a llevar otra vez el pop, ahora de repente aparece el reggaetón, que ha aguantado más de lo que tenía que aguantar, pero es igual, aguanta. Ahora ya no se llama reggaetón, ahora han cambiado el ritmo y siempre va habiendo ida y venida, pero después siempre hay unos cuantos estilos que siempre van a estar ahí porque no es cuestión de modas, sino es cuestión de la gente que disfruta de ella. Porque, por ejemplo, a mi madre, pues, aunque estemos en el 2025, no le vamos a quitar a Antonio Molina. ¿Me entiendes? Sí, y sí, lo que sí. es una pena es que los chavales de ahora no sepan quién es Antonio Molina, aunque sea por referencia. ¿Tú no sabes quién es Antonio Molina? Te voy a matar. No sé Pero quién, Antonio Molina. es muy bonito, ¿no? Entonces la fiesta, la cultura, lo transgeneracional, todo se mezcla y yo creo que la fiesta ahora mismo goza de buena salud, de cara a la gente. Otra cosa es que, bueno, pues dependiendo de dónde estés, pues Ya, que tienes no... controles policiales, tienes esto, tienes lo otro. Un y tal. rollo. Un rollo. Pero Pues- si fuera individualmente, si pudiéramos elegir individualmente y en lugar de ir a los estereotipos, pudiéramos elegir nosotros qué hacemos, te digo yo que tenemos 1000 cosas para hacer. Qué guay. Sí. Lo que pasa es que tenemos que mover el puto culo, porque estamos siempre Paraos. pendiente de lo que hace el borreguismo. Yo hoy he hecho un vídeo, luego te lo enseñaré, he hecho un vídeo, era el único, íbamos un montón de gente en el AVE, y yo era el único que iba por el lado donde no había nadie. Estaba todo el mundo tropezándose y todo el mundo iba por donde iba todo el mundo. Esto como la gente que puja las escaleras mecánicas, que la gente se queda allí sentada. Claro. Y hay una teoría que dice, si metes en un obstáculo en la salida del metro, la gente sale más ordenada que si no. Claro, pero escucha... y Es verdad esto, es verdad. En Miami sabes que todo es cuadriculado. Yo estuve varios años en Miami viviendo. Yo Miami no lo tengo tan controlado como Fraga. Bueno, yo no... Pero en Fraga hay más fiesta que en Miami. Pero es que duda cabe. No me jodas, un Florida en Miami, parte Florida en dos, que está a 3 metros del nivel del mar, eso se parte rápido. Claro. Bueno, pues allí me pasó un día una cosa que fue curiosísimo, porque todo es así cuadriculado, pues como algunas ciudades en España, y estábamos todos en Coral Gables, que es una calle de 3 vías, una calle principal, y había una caravana del carajo. Y yo cada vez que pasaba por una de las calles que cruzaba, miraba para allá y no veía a nadie por las otras calles. Las otras calles vacías. Ya. Al final tiré para allá. Y pam. Escucha, y bien, pero es que ni siquiera hubo nadie que se dio cuenta de que yo tiré y vino alguien por detrás. Que aquí en España tú tiras para allá y enseguida vienen 25 de atrás. ¡Oh! Vámonos de... Tal cual. Este sabe cosas, este sabe cosas. Este sabe cosas. Esto es como ir un sábado por la noche, no sabes a dónde vas y depende del coche que veas, pues lo sigues y acabas en una fiesta. Pegatina de... Sí, sí. I ha canviat, com diuen, una miqueta també la fiesta de antes a ara, també, i tenint un vídeo tuyo de cómo va la fiesta antes y de cómo es la fiesta ahora, la tuya. Así es que, o a Bellelo. Fiestas locas como esta. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la Bibi! ¡Viva la fiesta! ¡Ole! ¡Sois de puta madre, cabrón! No, Va guapo. no, eso fue un bolo. Esto fue recién llegado de Miami en el 2011, que fue la primera vez que yo me di un baño de masas en Barcelona después de venir de Miami. Qué sensaciones. Va. Y ahí habían como... fue en la Universidad de Barcelona y habían como 4.000 niños ahí. Y me habían puesto una puta tarima... perdón, digo muchas palabrotas, perdonad, es que soy de pueblo. Me habían puesto una tarima... Me había puesto una tarima, un equipito así, como si fuera, yo qué sé, el paquirrín, ¿sabes? Pues una tarima así, y yo encantado de la vida, porque era la primera vez que yo tenía otra vez, porque en Miami había trabajado, como dije yo, que trabajé muchas cosas y había hecho bolos por aquí antes de venirme definitivamente, pero no esas 4.000 personas. Y fue muy divertido porque nadie cayó en que toda esa universidad debajo es un parking. Voy. Y tuvimos que disolver la fiesta y cambiarla a la carretera porque se hundía el parking.
O sea, había 4.000 personas votando en una plaza, ¿sabes? Jodo. En la universidad. Y, abajo, y yo notaba unas vibraciones. Tío, hostia, vaya subwoofer, chaval, vaya subwoofer. Y de repente llegan, para la música, tío, a todo el mundo que a la calle, que lo trasladamos todo, que porque se está cayendo el... Chaval. Pues eso, es que La fuerza de la Chen. la allí, fuerza de la Chen. representan. Pero ahora hay bolos mucho más significativos que estos. Yo aquí en Aragón, por ejemplo, hago 200.000 bolos, Claro, es que- son mucho más chulos que ese. Y yo te quería preguntar, ¿has tenido un éxito animal? ¿Tú te acuerdas de alguna anécdota que hayas tenido en Aragón, alguna cosa así guapa que digas, ostras, aquello de tal? O alguna cosa... Primero, ¿te acuerdas de las anécdotas? Es que no me acuerdo la mitad de las cosas, porque yo... Es que es complicado. Yo te va a ver en San Lorenzo, y en San Lorien aquello va animal, la plaza de los fueros, pero reventa de Chen, todo el mundo se la sabe, va, Chen Choven, Mira. Chen Gran. Mira, hace poco, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo, porque como son tantos nombres, hace poco me vinieron 3 chicas, me picaron a la puerta del camerino, que el camerino no era ni siquiera un camerino, era en la plaza y el camerino era una tienda que nos habían cedido. Y me pican unas 3 chicas. ¡Ay, por favor, por favor, por favor! Y parecían tan necesitadas que les digo a la... Que pasen, que pasen. ¿Qué queréis que os pasa? Es que estamos haciendo una cosa y necesitamos... Solo nos falta lo tuyo. Digo, ¿qué? Dice... Es mucho pedir, pero ¿una foto de un huevo tuyo? ¿Cuáles eran los otros elementos? Y digo, ¿pero qué estáis haciendo? Y dice, es que estamos haciendo un calendario del pajilleo. 3 chicas, ¿eh? 3 chicas. Estamos haciendo un calendario pajillero y dentro de nuestro hombre ideal, los huevos de Paco Pil, dice. Uno, el otro. Claro. Claro. La duda es... No, pero el reto del esquerro. Les daba igual. Ah, Les daba igual. Había alguien también, porque me pidieron uno solo, o sea que había un huevo suplente por ahí o un segundo huevo, compañero, que íbamos a ser huevos y no lo íbamos a saber. Pero ¿les vas a pasar la foto? Bueno, yo, eso es lo peor, que yo aún así giré a mi manager y le dije, ¿y la qué? claro que... Hostia, es que esta mesa blanca parece es una... A la brazada, es que viene como la intención. Chavalán, Claro. para una buena causa. Però el manager t'ho diu per la il·luminació, perquè és que no se veria bé. Claro, Però claro. No... Necesitaba el brilli, brilli. El brilli brilli. I follons també habràs teniu, també follons. No, No? no. No. A los 90 vas tindre saraus. Yo estoy reconstruido todo. Sí, ya entero. El huevo, Yo estoy un huevo al apuñalado, otro y- yo estoy apuñalado, disparado, ¿Qué dices? la nariz rota ¿En serio? totalmente. ¿En serio? Toda la boca reconstruida. Sí. Oh, I lo de Frank Gaudí, aquello del nombre... ¿Qué tiene que ver eso? Home, després van haver com follons també que se No, van Frank empezar- Gaudí, no, Frank Gaudí no. Frank Gaudí es un DJ de house que es mi hermano gemelo. Lo de Frank Gaudí es el seudónimo que yo tengo para cuando estoy fuera de España, estoy por ahí, que me gusta pinchar house, y pues pincho house, pues no tiene nada con ningún follón. en verdad, porque vale. Yo digo, Frank se ha Gaudí- cambiado el nombre. Claro, Frank Gaudí, al contrario, yo siempre estoy pinchando en sitios gays. Ahí, ¿qué follón va a haber? Si todo el mundo está ahí más contento que la hostia. Claro. Son felices. Sí. Pero yo te digo de ¿a dónde van a disparar? Eso sí se puede decir. ¿de qué? ¿A dónde van a disparar? Aquí. Ah, vale. I fa mal. Es como si te mordieran. Sí, Sí. pero súper fuerte, ¿no? Bueno, tampoco para tanto. Tampoco me dispararon aquí en el costado. Me fueron a disparar y yo hice así y la bala me rozó. No. Fue suerte. Lo peor fue la puñalada en la mano, que me querían apuñalar y la bloqueé así, por instinto, porque si llego a saber, prefiero que me apuñalen, porque en vez de la pelea... Digo, coño, apuñálame, que me lleven ya en ambulancia, y así no hago el ridículo, todo el mundo dando hostias, y yo así, ir con la izquierda. ¡Ay! ¡Súper torpe! Así no. Hosti. Buah, macho. Qué animal. La vida es una tómbola. Yo me van a enquiabar una lanza en la fiesta del Renacimiento en Font. No es lo mismo. Qué vida más salvaje. Ay. ¿Quieres mandar un mensaje a la Chena, a la Chovenalla, que nos veie en plan, oye, Zagales, la fiesta, tranquilos, chill, o no, o al revés? Romperlo todo, cabrones.
Pero sí. ¿Para qué se van a contener? Claro. Lo que tienen es que no hacer daño a nadie, Exacto. no romper nada de nadie, pasárselo lo mejor posible, porque pobrecicos tienen un futuro que lo van a pasar teta. Así que disfruten todo lo que puedan ahora, porque lo tienen bastante negro el día de mañana. Eso es lo que les digo. ¿Y qué consejo le darías al Paco Pil joven de 25 años? Que vuelva a hacer exactamente lo mismo que ha hecho, con todos los fallos y todo. ¿No te arrepientes de res? De absolutamente nada. De absolutamente nada. ¿No cambiarías res del...? Cambiaría cosas, pero no me arrepiento de haberlas hecho. Pero claro que las cambiaría. Hombre, todo lo que has feito te ha traído aquí a escampar la boira. Hombre, Lo venía pensando en el tren. Dices, Lo venía ostras. pensando en el tren. Ojo. No sé qué, Andrés. ¿Eh? No, que te he sentido como que ibas, hombre. no, es esa... Además, todo el mundo me decía, en el tren, pasaba, y yo iba pasando, y la gente se iba girando y decía, mira, vale, escampa la boira este. Hombre, que l'he visto en el Instagram. I així, de jugars d'Aragón guapos que tu te n'acordes, jugars d'Aragón tipo, yo que sé, Albalate, que digan antes así, o algún jugar que digas, hostia, ¿cómo son los de...? No puedo decir un pueblo en concreto, Vale. porque es que es medio Aragón. Ya, tío, es que has rodado per tot Sí, arreu. sí, si digo uno, no puedo decir... No, ¿Has estado per Calatayud? Sí, no, claro. cada año. En la Nogara, Los bilbilitanos lo montan guapo aquello. cada año. Es que Montmaní con Ixabre Romanos, que el compañero nuestro, el reportero, y les iban a hacer un test de geografía, de geografía aragonesa. Y digo, aquí el Paco Pil estaría cojonudo porque se sabe tu Aragón. Sí. Así es que, pues, si quieres, te enseño el reportaje que hem feito para que veas una miqueta por de- favor. Pues, Yo te voy haciendo el doblaje, aquí, en privado. perfecto, pues hago a ver el reportaje con Ixabre Romanos en Calatayud. ¿Vives aquí en Calatayud? ¿Qué ye? Aragón, ¿Aragón? España. Sería al revés, ¿no? Al revés. Así creo, no lo sé. Una comunidad autónoma Vale. o un país. No sé, una bandera, una nube, una mancha. No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé lo que es. ¿Cero? Cero. Cero patatero. ¿Por Castilla-La Mancha? Aragón seguro que no creo que sea. Aragón seguro que no. Alemania tampoco. Podría ser Aragón, pero es que esta parte no. ¿Cuál parte no? Esta parte la quitamos. ¿Y esta también? Sí, Esta también. Aragón. Creo que está un poco más rellenita, ¿no? Y esta zona de aquí ye Calatayud. ¿De on yes tú? ¿Tú yes de aquí de Calatayud? Sí, soy aquí. ¿A on ye Calatayud? Más o menos por aquí. A ver. Hostia, es que esto ya es más complicado, parece fácil, pero. Este Casi. de aquí. Casi. A ver, está en medio por aquí. Calatayud. Vale, como... Este de aquí. No Uy. puede ser tan grande ni este ni este. 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 Comunidad de Calatayud. ¿Qué dices cómo es tan grande pues? Está liado, así, ¿no? Así. A mostrarle a la cámara como creyes que y el mapa correcto. ¿Cómo es, tío? No sé. Ya, como va a ser así, Andalucía por aquí, Va así, pero lo que es ya. No, yo creo que así no va. Y no sabemos lo que ye. No. Pero está así bien Aquí. puesto. La respuesta ye... Por aquí. Aquí. Uy, pues tampoco mido mucho. No, solo 100 kilómetros. ¿Tú yes de aquí de Calatayud? Sí. Puede ser esta de aquí. Por tanto, igual esta está un poquito más arriba. Pues tiro un poco más para arriba. Te vas un poco para el Moncayo. Entonces, ¿quieres que tiro por aquí? Esta de aquí. Quizá esta de aquí. ¿Casi? Sí, bien, bien. Por aquí. Por Aquí. acá has tocado 3 comarcas, 4 comarcas. ¿Y Salou? Aquí. Una de estas dos. Salou en la Ribagorza, ¿no? Por aquí. Sí. Vale, vale, vale. Bien. Vale, pues ya está. Muy bien. Y era muy fácil, ¿has visto? Gracias. ¡Qué cabrón! Salou. Salou. Salou le dice, ¿qué, mamón? No me hagas esta cosa que después mi manager me echa la bronca y dice, pórtate bien. Me feia molta gràcia perquè la gent com que donava l'espalda, saps? Ja sabia, la gent donava l'esquena perquè ja sabia que no ho estava fent bé. No, la gente estaba como, ay, no sé. Salou en la Ribagorza, sí, allí en Benavarre. Sí, a la vora. Ha quedado cada La verdad es que en verano parece que sí, ¿eh? un poco una miqueta así por allá arriba. Pero, Paco, que no te quiero yo de nada, pero que aquí hay un tema. ¿Cuál? Y es que has sacado un libro. Voy así, lo he sacado ya y está a punto de caer. Está en fábrica ahora mismo. Y es que Paco Pil ha sacado ¡Me debes una fiesta! El diseño muy guapo, ¿eh? De verdad.
La loca historia de Paco Pil. Paco Pil. Ojo, cuidado. ¿Qué hemos podido en trova? ¿Cómo resumirías este libro? 2 años de sintetizar toda mi historia hasta ahora. Bueno, hasta ahora no, hasta después de pandemia, porque después de pandemia hasta ahora ha habido una evolución bastante importante. Sí. Tampoco nos revolcamos en la pandemia, porque eso yo considero que es algo que ya está en la memoria de todos Sí. Pero sí que es muy interesante porque son muchos años, muchas aventuras. Al final es una radiografía yo creo que de la historia, de nuestra historia, de los últimos 30 años. Tú piensas que ahí el libro empieza cuando yo nazco. Mi madre trabajaba en la Porsche. Mi madre intentó quitarme de encima levantando un Porsche Targa. Claro, mis padres eran pobres, estaban de migrantes allí, y de repente se queda embarazada mi madre cuando ya había dejado 2 hijos. Entonces mi madre hizo todo lo posible por abortar en las primeras semanas. No hubo huevos. El Paco estaba ahí dentro, y una de las cosas... Claro, y entonces, desde ese punto que es la historia del español emigrante, que hay un porcentaje muy grande y muchos somos hijos de emigrantes, desde ese pequeño detalle hasta 1000 cosas que nos han pasado en la historia popular, dijéramos, yo he tenido, no sé, la habilidad o la suerte en ocasiones o la mala suerte de estar ahí en los puntos claves de muchas cosas. Entonces ahí hay, aparte de la historia de Paco Pil, hay 30 años de historia de nuestra generación. Es una pasada. Yo cuando lo leí me impresioné. Ahí he enseñado un poco mi alma, ¿sabes? Y hasta que yo no me he leído, no me he dado cuenta. Que vas a escribir y tú mismo sacas cosas que no sabías que estaban. Perdona, espera. No te preocupes. Mientras estuvimos escribiendo fue muy divertido, porque fueron 6 meses de Santiago Alonso, que es el... Primero lo intenté yo solo, no hubo huevos. Ya estaba escribiendo las primeras líneas y ya estaba pensando, ¿pero cómo voy a contar esto? ¿Pero qué voy a contar lo otro? Pero... Ya me estaba desestructurado. Entonces le pedí ayuda a la editorial. Me dijeron, si ya te hemos dicho que si querías ayuda. Y dije, vale, pues sí, lo acepto. Entonces fueron 6 meses de estar contándole 2 horas al día. 6 meses. Ostras. Al escritor, capítulo por capítulo. Me dijo, coge tu vida y haz 10 capítulos y dentro de cada capítulo haz 10 eventos importantes o cosas importantes que... Y entonces era capítulo a capítulo. Y mientras estaba soltando, nada, yo iba soltando, va por aquí, por allá. Y cuando lo leí, hostia, me di cuenta del valor de mi madre. Me di cuenta de todo lo... Es que no quiero hablar porque me voy a poner a llorar. Pues no te preocupes. No te preocupes. Van a... Se imagine, ahora el públic jalean. Que llore. No, No, porque es muy bonito. Muy malache. Porque es muy bonito, porque ahí está mi madre, todo lo que ha luchado mi madre, está todo lo que he luchado yo, está todo lo que hemos luchado todos. Al final es un libro como El alquimista, en el que todos nos vamos a sentir reflejados. Porque son los buenos. últimamente parece ser que si un artista saca un libro, los artistas estamos súper endiosados. Los artistas somos personas como cualquiera de vosotros y nuestras historias son vuestras historias, pero no porque nosotros las compartamos con vosotros y vosotros porque nos adoráis, no, es porque somos iguales y vivimos las mismas cosas. Lo que pasa es que yo tengo un micro en la mano, estoy en un momento de las vidas de la gente en la que se están divirtiendo y a lo mejor cobro importancia en ciertos aspectos de esa persona por ciertas cosas que no tienen nada que ver con que yo sea un genio, ¿no? Ya. Y a lo mejor yo puedo ser más público, pero al final la historia que hay ahí es la historia de todos nosotros, porque todos lo hemos pasado mal, todos hemos superado todos los avatares de la vida y todos estamos aquí luchando. Y este libro no es mi libro, es el libro de todos al final. Lo que pasa es que es mucho más divertido porque es de Paco Pil. Qué bueno, tío. La movida també és que estàs con una canción ara tocha. Ahora estás... Sí, la verdad es que tengo un montón de canciones listas para salir y que no las saco porque no le veo la opción. Ha estado la cosa muy rarita musicalmente y la verdad es que... bueno, no quiero hablar del mercado musical porque ahí me sale el animal que llevo dentro y entonces... Pero, tranquilo, Paco, frenar un momento. Tengo muchas canciones que tengo guardadas y sabía que... Y tengo canciones que son buenísimas, que cuando las saque yo sé que van a funcionar, pero está el mercado tan raro que o consigues esa puntilla que te abre el primer agujero para que después pasen las demás... O no se abre res. O no se abre. O si no es como cuando metes la broca a lo duro que vas a romper la rachola, ¿no? Entonces... Sí.
No, Sí. No, que Jorge... tú sabes romper Sí. las racholas. Sí. ¿Con qué las rompes tú las racholas? Yo la rachola, pues sí. Es que yo no les trenco, yo me les guardo a casa. Ah, te las portas. Sí, La sí. bueno, el concepto de rachola. Vale, sí, Bueno, no, sigue. a lo que íbamos. Es que este señor de Es que las despistas, alpargatas despista. Este missatge jo me torna loco. Jo no entiendo què fa este cago en la missatge. hòstia, tu. De Es este quiero. que estoy muy emocionado, Paco. ¿Sabes? no. Me sale el catalán que llevan... Están a criopanteres. Esta es la única palabra guapa que me sé de catalán profundo. Vés-te'n a criar panteres. Vés-te'n a criar panteres. Això Hòstia. és molt català, nen. Sí, guapíssim. És que Això me l'apunto. Escolta, que jo soc de Barcelona, soc alemany, però visc a Barcelona. I em moro de calor. Què passa? Y yo, pues que no hay un tema que hemos has pasado, que hemos las pues pasado a eso, nosotros. Eso, que esa canción, yo tenía un montón de canciones y esa canción que os he pasado a vosotros ha salido y ahora aquí es cuando empieza a ponerse la cosa rara. Yo soy un poquito profeta. Yo ya mis canciones dije, por ejemplo, en el 93 ya dije, Paco Pil a mí me llaman en Galaxias conocido por la fiesta del buen rollo que algún día les di. Yo ya estaba diciendo en el 93 que en el futuro yo iba a ser un tío conocido por la fiesta del buen rollo, y aquí me tenéis con el Viva la Fiesta y con un álbum de energía positiva, caracterizado también por mi buen rollo. Yo en una canción que se llama Estoy jodido dije que iba a tener problemas, con problemas de faldas con la policía y que me iban a perseguir y me tenía que ir a Miami, y al final me pasó lo mismo, pero no fue con la policía, pues fue con una mafia. Entonces, antes de pandemia hice una canción que se llamaba El Nuevo Mundo de Paco Pil, y no la sacamos porque nos asustamos, porque describía exactamente todo lo que nos pasó en pandemia. Entonces, lo dejamos acojonado. Entonces yo, como gracias a Dios yo ya no necesito sacar discos para sacar bolos, la mejor promoción que yo tengo de mis actuaciones es cada una de mis actuaches. Y como es tú, también. Al ser, tío, dices. Ya, soy intenso. El caso es que esta canción, y de repente, todo esto para deciros que yo creo mucho en las señales, creo mucho en las energías, y creo que si somos un poquito despiertos podemos ver, se huelen las cosas, y eso la gente que tiene cierta edad lo sabe, pero la gente me decía, Paco, un poquito de caña, un poquito de caña. Dale caña. Bueno, pues ahora tenéis caña. ¿Queréis caña? Ahora tenéis caña. Pues Paco Pil presenta Fiesta Loca. Hermanos y hermanas, no pido que me votéis para llenarme los bolsillos. No pido que me votéis para subir al país en la más profunda crisis. Pido que votéis a la Unión Democrática de Fiesteros Españoles para recuperar lo que hemos perdido. ¡Fiesta Loca! Ah, que sí es lo que esperabais. Pues mira. Mírame bien a la cara. Mi locura nunca para. Mírame atentamente. La locura está en mi mente. Está guapo. ¡Un aplauso para él! Ya está el dinero. Paco. Criminal. Pues ahí está la Fiesta Loca, lo que todos estabais esperando, un tema cañero de Paco Pil, de aquellos que escuchad, que la gente dice, es que, uy, eso es muy rápido para mí, eso es muy rápido. No, esa velocidad es de puta madre para hacer así. Perfecto, tío. Sí. Claro. No tienes que estar así. ¿Quién aguanta así ni los 3 minutos de la canción? No. Si yo en el escenario, yo juego mucho con la gente porque mientras estoy con la peña no tengo que votar. Y yo, si quieres, creo que ya pueden sacar aquí el tema. Nos has demandado una cosa. Nos has pedido una cosa. Traes una sorpresa. Yo te pido, por favor, Sí. que nos contes El guión. la sorpresa. Yo no sé si me voy a meter en un lío o no, ¿Seguro? pero soy seguro. Pero soy visceral. Como habéis visto, esta canción empieza con un discurso con el que todos estamos de acuerdo, porque ya no es una cuestión de política, es una cuestión de supervivencia
y de que no nos tomen por tontos, de que nos están tomando por tontos constantemente. Y a mí se me ocurrió crear una campaña para este disco como si fuera un partido político de verdad. No me preguntéis cómo se me ocurrió. Entonces... Entonces, ¿me puedes contar yo? Escucha, pero que he hecho la página web, que he hecho los estatutos y todo. No me jodáis. Tú imagínate a Paco Pil a las 2 del maitino en plan de... Esta organización se compone... Claro. Escucha, no, me ayudó la inteligencia artificial. Sí. Claro, porque yo no sé cuál es la estructura de unos estatutos y le dije a los estatutos, yo quiero unos estatutos que no tengan que ver con ninguna afiliación política, que no tenga que ver con ninguna ideología, que lo único que busque es el bienestar de la gente psicológico, anímico y fiestero. Pues y que, por favor, no nos toquen la fiesta, que es lo último que falta que nos toquen en este país, porque nos están tocando la agricultura, nos están tocando el bolsillo, nos están tocando las pelotas, y lo único que no nos pueden tocar es la fiesta. Por eso, este año vais a votar con B, de votar, de bueno, de bien, de bonito, de basta. Me pongo... No, pero con B de votar, claro, he estado con pensando... B de votar. Digo, ¿B de votar? No, pero B de Y votar. esta es el símbolo... Me he puesto, Dale, full. Dale el mitin, Paco. No, que parezco un raro de estos, ¿no? Me vas a confundir con un político. No, esto disimula. Esto disimula. No, hombre, no. Esto, al final, lo creé pues, simplemente para sustituir en la publicidad del supuesto partido político que se llama Fiesteros Unidos.es. ¿El punto esta me lo lleva? Punto es, claro, para Fiesteros Unidos españoles. Ah. Claro. Y me dijeron... La fiesta te necesita. La página web existís, ¿eh? O sea, esto es... Sí. La fiesta te necesita. La fiesta te necesita. Y además hay unos carteles muy chulos, como por ejemplo... porque nunca sea la última, vota Paco Pil. Paco Pil, el único presidente que viste como un chaval. Paco Pil, siempre dispuesto a un buen subidón. Vota Paco Pil. La fiesta te necesita. Entra en trance y vota. Entra en trance y vota. Pero escucha, que va de cachondeo, pero que mi álbum se llama Energía Positiva por algo. Claro. Y Julio, si Julio y yo estamos tan unidos es porque Julio sabe la historia. Ese álbum estaba destinado a lo que hizo, que es haceros pasar buenos momentos. Porque esas dosis de buenos momentos son las que os ayudan a después aguantar el día a día, esta lucha diaria que tenemos. Pues por eso hay que defender la fiesta. Y por eso, aunque esto sea un cachondeo, una promoción de voy a votar con B... Pero bueno... Pero es mucho más que eso, porque realmente la fiesta la necesitamos para desahogarnos. Efectivamente. Es que lo necesitamos. Voy a dejar de hablar de la fiesta ya, ¿eh? No, menos, si Paco Pil dice de charla de la fiesta, yo ya no Vamos sé... a hablar del libro, que pues no hablamos de mi libro y me voy. Però lo que podem xerrar és de que Bernal, el dibuixante, el monigotero que tenim aquí, t'ha estat tot este rato fent un monigote. Tot este rato. I al final del programa, que ara estan más o menos ya rematant, el momento en el que te fa entrega. ¿Cómo vas, Bernal? ¿Has rematado? Si no has rematado, no, ¿eh? Te he dicho que me lo hagas con Photoshop. Está rematado, está rematado. ¿Está rematado? Photoshop. Sí. Pues bueno, un fuerte aplauso para Bernal, que puye aquí, que me lo demuestre, hombre. Claro que sí. Qué bueno, qué detalle, qué bueno, qué... Cabrón. Si susurras a un micro se siente. Está muy chulo, está muy chulo. Yo quiero aprovechar que estás... mira, yo cuando empecé este proyecto de dibujar a los invitados, no pensaba que no iba a poder salir de aquí en semanas, que llevo aquí encerrado. Sácame de fiesta, por favor. Sácame de fiesta. Vente a un castillo. Acuérdate, un castillo del pueblo de Aragonés. Os voy a decir una cosa. Yo siempre digo, estés donde estés, me debes una fiesta, porque realmente me debéis una fiesta, porque os habéis pegado muchas a mi salud. La verdad. Paco, si puedes enseñarlo a la cámara para que se vea... Es que tienes razón. Pero, eso de los aplausos, la plebe, ¿sabes? Ya se está entusiasmando. Me está viniendo el político ya.
Hostia, he tenido un toque Pepe Rubianes ahora mismo. ¿A que sí? Tengo un toque Pepe Rubianes. ¡Hostia, la puta! Andrés, el porrón. Vale, lo que iba a ver. Que me saques, Todos me deben una fiesta, pero por este trabajo y por tus 6 semanas aquí, yo ahora delante de todo el mundo te digo que el que te la debe soy yo, así que te debe una fiesta al puto Paco Pino. ¡Joder! Y fuerte el aplauso para Bernal. Claro que sí. Muchas gracias. Espectacular. Si el Kiesbicha esté apoyado al otro lado o Mira, al aquí, otro lado. lo pongo al lado Perfecto. mío. Claro. Gemelos. Don Francisco y Paco. Y ahora, Paco, lo que tenían también son las preguntas de Tosta Chen. La Chen que ha venido aquí te ha preguntado cosas y las tengo por aquí. La primera no la voy a leer. La segunda... Un ataque que yo podría ser mi padre. ¿Cómo? Podría ser mi padre. Eso es una pregunta que... No sé. ¿Podrías o no? Ah, ¿no? Entiendo que sí o que no. ¿Qué edad tienes para saber si soy tu padre? ¿Para qué te cuentas? ¿Que grite la edad? ¿Puede gritar la edad la persona? Nadie se atreve. ¿Ninguno se anima? Oye, que pues si puedo echar Aquí cuentas. tiran la piedra y amagan la mano. También, Sí, sí. también está el más guapo de los artistas del gremio. ¡Qué bueno! Eso es bueno. ¿Cómo definirías la ruta del bacalao? Para aquellos que no lo hemos podido vivir, postdata, me firmarías las bambas, porfa. Sí, claro, sin problema. ¿Quién ha sido? La del fondo. Un micro para Tengo un rotulador. Sí, venimos preparados. Como quieras. Vienen aquí. Explicamos la Bien. ruta del bacalao. Agafa... Mira, otra cosa que me ha pasado bizarra, y en Teruel fue. En Valderrobles fui a trabajar en una discoteca que la llevaba una chica con 2 o 3 amigas y todas se empeñaron en que la firmara en las tetas, en el culo, y todas las amigas. Entonces me vi por un momento como con 5 chicas rodeados y yo pensando... Y tú pintando un Goya. No, yo pensando, hostia, esto hoy en día no lo podría hacer, me lapidaban. Hostia. Imagínate. ¿Cómo te dices, perdona? Me llamo Berta. Berta, un aplauso para Berta. Mira, Berta. Y firmaleas. Es que, a ver, tú crees en las señales, ¿no? Sí. Vale, es mi primera vez en Zaragoza. Es la primera vez que voy a salir de fiesta. O sea, he venido ¿En además la vida? ¿Cuántos años Hombre, tienes, por Berta? aquí. Ah, vale, qué susto. En Zaragoza, Soy- en Zaragoza. Ah, vale, que ya vega es que me... Tienes me- que dar un par de clases en la academia de la fiesta. Ya te... Sigue, perdón, Berta, sigue. Y mientras sigues firmale, tú y a Paco... Soy del 2000, así que este año haré Justo del año 23. de esta canción. Justo del año de esta canción que hemos presentado antes. Fíjate qué casualidad. Pues no, soy del 2000, nací el 2 del 12 del 22, así que los 12 están ahí. Mira, yo nací el 1 del 9 del 69, que si le quita los guiones queda mi año, 1969. Fíjate. Hostia. Igual Pues que- Yo nací el ¿ves? 31 de octubre de 1990. Ah, Francisco. fíjate, ¿Tú, Andrés, ¿tú qué cuándo? Pero tú qué haces metiéndote en las conversaciones de los demás. Tira. Venga, va. Y quieras que no, me he enterado de la entrevista súper de rebote, ha sido todo una locura. Es que la fama de escampa la boira a veces no arriba todo lo que tendría que llegar. Pero sí. No, es verdad. Y quieras que no, pues he venido, o sea, la entrevista ha sido chulísima, o por lo menos Gracias. para mí. No se ha acabado. No, ya, pero bueno, dentro de lo que llevamos ya sí ha estado bastante chulo. Y pues te quería pedir el autógrafo o lo que me quieras poner a modo de amuleto de la buena suerte para esta primera noche en Zaragoza. Vas a pasar una noche de puta madre. Me fío de ti. Donde quieras, como puedas, o sea, no... No, te lo quiero hacer bonito. Te lo quiero hacer bueno. bonito. Sí, donde quieras, Adito. Sí, que dicen pero abajo, donde quieras. Mamá. Energía positiva. Un fuerte aplauso Wow. para ella. Pásalo bien. 1, 2, 1, 2. No, que se quede el micro. Que veo un micro y me vuelvo loco, ¿eh? Ah, hostia, Andrés. ¿Qué pasa? Que no enfeito lo tuyo, tío. Però Se nos ha ido. Però millor... Bueno, a veure, jo és que... Jo tinc diverses preguntes. Això no és broma, jo porto molts anys i la meva cançó de karaoke és Johnny Tecno Ska. Sí. Però perquè està a tots los putos karaoke. I jo, de verdad, quan acabo Johnny Tecno Ska, la gent aplaudís. Tu me faries el honor, el gusto, podríem complir el sueño
de cantar Johnny Tecno Ska karaoke, tú y yo a dueto? Ahora mismo, ahora o luego. Ahora, porque- no, ahora. A ver, pues Y con esto luego no rematan- me vas a llevar de fiesta y nada. Luego soy te el llevo Paco de Pi. fiesta. Luego te llevo de fiesta. Pero ahora para acabar el programa. Pues ¿Se puede? ¿Rematar el programa con esto? ¿Se puede? No, pero antes con la promesa de que vais a llevarme a algún sitio esta noche, que me vais a dejar tirado así en un hotel de lujo. Así. Vamos, no, Anem, voy a... se lía. Hoy de locos. Se lía. Me han Tienes que metido en un cumplir- hotel de lujo, tienes- me han metido en un hotel de lujo. Esta gente tiene pasta, ¿no se están pagando? Paco, No me Paco, jodas que no se están pagando. Paco. Por la pasta que tienen. Paco. ¿Qué? No. Si salís de fiesta juntos, me tienes que prometer que superarás las expectativas que tengo yo con tú y las expectativas y lo que va a pasar con Sohai. Lo que ¡Ojo haga con falta. Sohai! Escucha, no retes a Paco Pil, ¿eh? Ojo con Sohai. El Sohai, es verdad. Cuidado. Es que va a venir aquí el Sohai, tela. Así no es que... No, hacemos el paripé, Sí. va. Sí, Fer, el karaoke. No, pero que está... ¿Me pasas el micro, Bernardo? Pero karaoke con música y todo. Karaoke con música. ¿Enciendo este micro? ¿Esto funciona? Sí. Sí. Espera, Paco. que tengo yo por aquí... Bueno, pues un aplauso para ellos. Oye, va, el karaoke. Johnny Tecno Ska. Holy for. Vale. Esto no lo ves en Ibiza, ¿eh? Esto lo haces en Ibiza y se les parte la cabeza a todos. El cerebro Esto es un sueño para mí. Puyamos el volumen. Pon la que suene la música incluso. Sí. A tope, a tope. ¿Qué te voy a contar? La historia de un colega que es un loco terminal. Para. ¿Sabes qué tienes que hacer? Johnny es el más loco de toda la ciudad. Siempre va bailando tecno ska. Sus padres son pasosos, pero eso le da igual. Lo único que quiere es bailar. Por ahí va, siempre dando botes tecno ska. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Siempre con su banjo, Johnny Tecno ska. Tienes que hacer así con el micro. ¡No, Paco, no! ¡No tienes el micro! Él es de California y no lo puede evitar. Y viaja hacia España a bailar el tecno ska. Un baile muy cachondo que consiste en botar, moviendo las manitas con mi ritmo tecno ska. Por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Siempre dando botes tecno ska. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Siempre con su banjo, Johnny Tecno ska. ¡No, Johnny, no! ¡No enchufes el baño al ordenador, no! ¡No! ¡No enchufes el baño al ordenador! Que me ha adelantado antes. ¡Johnny! ¡Me vuelves loco! Mira, esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Lunes por la mañana Johnny no puede parar. Me roto sus zapatos, ¿qué más da? Litros de cerveza, engulle sin parar. Si sigues a este ritmo, Johnny, vas a reventar. Por ahí va, por ahí va. No botes tecno ska. Aquí está, Aquí está. aquí está. Aquí está. Siempre con su banjo, Johnny Tecno ska. Ahora sí. Ay, ay. Suavecito, suavecito, sí, menos mal. Y ahora me despido, me tengo que marchar. Llevar a Johnny a casa y ponerlo a sobar. Que yo no he bebido y me encuentro muy, muy bien. Y mientras Johnny duerme, su mujer me pone a hacer. ¡Ah! Paco Pil con todos vosotros, Andrés Llena. Madre Campana mía. Boira, fuerte el aplauso para él. Y el Campana Boira. Y marchad, todos, a escampar.
¡La boina! ¡La boina! ¡La boina! ¡La boina! ¡Paso! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No!